La literatura, como en las más perversas fantasías del Marqués de Sade, nos ataca como un enjambre de abejas lacerantes. La literatura, como en las escenas más descorazonadoras del Conde de Lautréamont, nos recuerda que vivimos en un mundo lleno de bestias reptantes y viscosas. La literatura, como en Manuel Puig, nos da el beso de la mujer araña. Y nosotros no podemos más que dejarnos atrapar en ese telar encantado. Este es El Letrero con bichos. Comenzamos. Una emisión del Letrero infestada de bichos. Como ese bicho rarísimo de la filosofía, gobernado por el deseo, que fuera Gilles Deleuze, perfilado aquí por Diego Rabasa. Iluminarán esta emisión las luciérnagas, por cortesía de José Ramón Ruiz Sánchez. Nuestra jefa de información, Tania Huntington, sostiene que no son pocos los escritores que han documentado transformaciones en animal, y la cosa no se remonta a Kafka, sino a Ovidio. Entre otros bichos que desfilarán por aquí, se encuentra Daniela Tarazona, en Aparición Instantánea. En nuestro texto gestual, Alberto Estrella deviene Gregorio Samsa. En nuestra pieza de arte, inspirada en un fragmento literario, Gilberto Esparza hace que las moscas de Miguel Hernández se vuelvan electrónicas. Y porque son buenos bichos, Francisco Hinojosa y José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, se dejaron entrevistar. Esto es Letrero, zumbando. Maestro, la plaga de polillas es mucho más grave de lo que habíamos anticipado. Está consumiendo todos los libros de la biblioteca de la calle Alejandría. ¡Ya! Salta como chino, pequeño langostino. ¡Arácnidos a la vista! ¿Dónde? En el reportaje de Tania Huntington. ¿Quién de nosotros no quisiera convertirse en otra cosa? La transformación en tiempos romanos era una forma divina de ejercer el escapismo. Cuando menos, así lo expresaba Publio Ovidio Nasón en los hexámetros dactílicos de las Metamorfosis. Se producían estos cambios mágicos: Dafne, árbol; Ifigenia, cierva; Medusa, gorgona; Eco, cada vez que un dios decidía intervenir en las malogradas relaciones humanas. Las doncellas en apuros se convertían en flora, fauna, monstruos o, en el colmo de la abstracción, resonancias. A veces se trataba de un rescate, otras veces de un castigo. Más allá de la persecución o de la magia en sí, estas historias, que tienen su contraparte en otros mundos clásicos, corresponden a una visión animista. Según nuestros ancestros, las almas no solo existían, sino que habitaban el mundo que envuelve los cuerpos humanos, los ríos, las montañas, las tormentas con sus truenos. Incluso filósofos más cercanos a la modernidad, como el empirista David Hume, afirmarían que la tendencia humana a concebir a otros entes como similares a nosotros mismos es universal. Los primeros escritores ambientalistas, tal y como entendemos el término hoy día, eran tal vez los trascendentalistas del siglo XIX, que incluían a Ralph Waldo Emerson. En su libro Naturaleza, diría que esa sensación animista se debe al panteísmo, es decir, a la creencia de que todos los seres formamos parte del mismo gran ser. Emerson lo describió así: La mayor delicia que ministran los campos y bosques es la sugerencia de una relación oculta entre el hombre y lo vegetal. No estoy solo e ignorado. Ellos me saludan y yo les saludo. Ahora, en nuestro mundo postindustrial, el animismo ha quedado relegado al ámbito de la literatura infantil, donde las orugas todavía nos dirigen la palabra, las sirenas pierden su cola para caminar entre nosotros y los árboles arrojan sus propias manzanas.
Hay algo en ello de niño que quiere perderse dentro del bosque, aunque corre el riesgo de toparse con alguna que otra bruja malvada. De ahí el éxito contundente de la serie de Harry Potter de J.K. Rowling. Quizás los grandes podemos aprender algo de una generación de jóvenes que, a pesar de haber nacido dentro de un mundo cada vez más digitalizado, eligieron leer sobre otro mundo de magos y de transformaciones estrafalarias en que la luz eléctrica quedó apagada. Cuando el langostino salta, la cucaracha truena. Maestro, se equivoca. Es el timbre de mi celular. ¿Me permite tomar la llamada? Solo esta vez. Es Gilberto Esparza, maestro. Está trabajando en una pieza basada en las moscas. Mis pequeños parientes. No esas moscas, maestro. Estamos hablando del poema de Miguel Hernández. Veámoslo. Hola, yo soy Gilberto Esparza y me dedico a hacer proyectos que tienen que ver con arte y tecnología. Yo primero estudié artes plásticas en la Universidad de Guanajuato y bueno, tuve un intercambio con Valencia de un año y bueno, ya hice otras cosas como performance, instalaciones. Ahí empecé a trabajar ya con el tema de la basura. Y luego después volví, acabé la carrera y me vine al DF. Mi proyecto se llama Parásitos Urbanos y está basado en la recolección de desechos tecnológicos. Entonces, a partir de todos estos objetos encontrados, voy construyendo máquinas que luego vuelven a la ciudad, pero para parasitarlas. Me han invitado en varios museos, en galerías también, y pues ha estado expuesto en Estados Unidos, en Sudamérica, en España, en Eslovenia y bueno, varios lugares, en China recientemente. Me invitaron a que hiciera un proyecto que tuviera que ver con un texto y bueno, a partir de ese texto era pues generar una idea, ¿no? Que tuviera que ver con el texto y también con el trabajo que he estado desarrollando. Bueno, el texto es de Miguel Hernández y se llama Las moscas. Por un lado, yo estaba trabajando ya con este tema de las moscas y encontré un paralelismo interesante con el texto. Entonces fue así que retomo esta idea de las moscas y en este contexto. Jenny tenía todo el camarote para ella sola. La señora esa, cuyo nombre siempre olvidaba, estaba encubierta. Los oía hablar. La risa del señor Fairchild llegaba de alguna parte, aunque él no estaba arriba cuando ella bajó. También el sonido nasal del gramófono y el golpear de los pies. Todavía bailaban. ¿Volvía? Se sentó ante un espejo para mirarse, y el espejo le recordó que, después de todo, aquella noche no tendría que bailar más. Hay que bailar tantas noches. Mañana quizás, se dijo. Pero yo no tengo que bailar mañana por la noche, pensó, mirando al espejo, absolutamente inmóvil, y un fino y penetrante zumbido se alzó hasta llegar a un punto muerto y vio en el espejo que en su cabello aparecía un puntito gris. Dio un fuerte manotazo. El mosquito la eludió con una habilidad fatigosa y acostumbrada, suspendido y borroso entre ella y la luz sin pantalla.
Dios mío, ¿por qué ir a Mandeville?, pensó Jenny, tras examinar su mano con repugnancia luego de dar un manotazo con la palma. ¿Dónde llevan tanta sangre?, se preguntó, limpiándosela en la media. Eso no ayuda a tu concentración, pequeño langostino. Maestro, pero no he logrado cazar ni una sola. Piensa en el ajo, que adquiere sus poderes sin mirar la tierra. ¡Lo logré, maestro! Celebremos mirando la entrevista con Francisco Hinojosa. Pancho, diría que como escritor tú eres un poco un hombre de contradicciones. Tienes una prosa extraordinariamente accesible, pero eres un raro, porque al mismo tiempo tienes una literatura, y hablo tanto de tu literatura para adultos como de tu literatura infantil, muy fantasiosa, muy anclada, digamos, como en hilar la metáfora hasta que ya no se puede más y a partir de esto construir una situación rayana en el absurdo, pero muy terrenal. ¿Fue la literatura como una forma de resolver todas esas contradicciones que había en ti antes de empezar a escribir? Pues creo que sigue siendo. Quizá los principales temas que permean lo que escribo, tanto para niños como para adultos, tiene que ver con la violencia y con la muerte, que son temas bastante terrenales y bastante reales. Y creo que la manera de enfrentarlos sí es a través de la exageración y del juego, fundamentalmente el juego. Y claro, por supuesto, esto nos lleva al humor, ¿no? Creo que esa es una constante. Ahora acabo de leer quizás el único libro tuyo que he leído que no la tiene, que es Migraña en racimos, y me sentí casi como en un universo distinto. Casi no parecía un libro de Pancho Hinojosa y creo que no lo parecía por la ausencia de humor. Es decir, hay pequeñas pinceladas de humor en el libro, pero muy discretas. ¿En qué momento decidiste que el humor sería, digamos, el signo distintivo de tu literatura? Creo que es algo que es intuitivo en mí, que esa visión la tengo incluso en cuentos que tienen cierta relación con una realidad dura y cruel, como por ejemplo, quizá uno de los cuentos que tengo que más se conocen, que se llama Los pinches chamacos, y que proviene de una experiencia en Los Ángeles de conocer a niños pandilleros que les ponen un arma en la mano y tienen que escoger a su víctima. Para mí era muy duro y sin embargo provoca una cierta risa, una risa nerviosa. Incluso cuando lo leo a jóvenes de secundaria, hay quien se llega a molestar con un compañero. ¿Por qué te reíste? Están matando a una persona y tú te reíste. Ese humor se cuela aunque yo no lo quiera, ¿no? Y es una visión que tengo, ¿no?, del mundo. ¿Cómo se construyó esa voz? ¿A partir de qué lecturas? ¿De dónde abrevaste para construir ese humor, digamos, negrísimo que caracteriza tu literatura? Podría decir que sí hay algunas cuantas influencias, como por ejemplo Jorge Ibargüengoitia, Es muy evidente. Guillermo Cheydel, que tiene también un humor ácido. Y que es otro hijo de Ibargüengoitia. Y también, y que finalmente no solamente a través de escribió una novela que se llama El Dedo de Oro, que ya no se edita, por cierto, pero tiene también unos toques de humor realmente buenos, a través de sus crónicas. Juan Villoro, que también tiene una dosis de humor muy fina. Y en el caso de la literatura infantil hay un autor que se llama Roald Dahl, que también creo que es el parteaguas de la literatura. Él dividió una literatura que se escribía a principios del siglo pasado y que cambió no solamente esta literatura infantil, sino cambió la concepción del niño. Y creo que a partir de él descubrimos que el niño es ese ser cruel del que hablaba, y perverso polimorfo del que hablaba Freud, ¿no? ¿Qué te decidió escribir para niños? Lo hiciste primero para adultos, si no me equivoco. Primero para adultos, y fue un accidente de la vida que empecé a estudiar la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM, y en algún momento algunos editores se fijaron en mí y me pidieron que hiciera unas adaptaciones de leyendas de la época de la conquista y de la época de la colonia, aptas para que las leyeran jóvenes de 10, 12 años. ¿Tú ya tenías libros publicados? No, yo tenía un libro de poesía publicado, muy chiquitito, con 200 ejemplares de tiraje. Y yo hice este trabajo como algo profesional. Yo dije, yo quiero vivir de la escritura, hacer unas adaptaciones, está en el ámbito. Y les fue tan bien a estos editores de la extinta editorial Novaro,
que decidieron hacer otra serie. 6 libros de 6 escritores, y cada uno de ellos tenía que ser un cuento que estuviera ubicado en una etapa de la historia de México. A mí me tocó la primera mitad del siglo XX. Escribí el cuento también con esa disciplina de profesional. Quiero ser escritor, ¿por qué no escribir un libro para niños? Lo escribí, lo investigué muy bien toda la época, lo presenté, los editores responsablemente se lo dieron a leer a los niños, y los niños lo vomitaron. Dijeron, esto no sirve. Tú puedes servir para escribir, para hacer otras cosas, pero para escribir no. Bueno, es un cuento en el que, ya no más por decirte, aparecía José Vasconcelos por ahí. Bueno, yo estaba en otro mundo. Me fui a mi casa no derrotado, lo volví a trabajar, lo volví a presentar, y los niños me dijeron, este sí nos gusta. Pero bueno, después de 30 años, esa primera experiencia fue fundamental para mi carrera como escritor de libros para niños. ¿Qué significa esa luz, señor de las moscas? Te voy a iniciar en el antiguo arte de la supervivencia de las luciérnagas. Es verano en Maryland, y lo que fue el esquelético bosque pelado que aparece en el proyecto de la Bruja de Blair, de pronto es Veracruz. En los aguajes se pueden ver zorros pequeños y conejos grandes, terrapinas, las tortugas de tierra que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y venados de diferentes edades que, décadas sin depredadores, han vuelto cada vez menos tímidos. Pero de todos los lujos de esa naturaleza suburbana, casi inimaginable cuando uno viene del Distrito Federal, lo que más extraño son las iluminaciones discretas y emocionantes de las luciérnagas. He sentido siempre que su constelación inconstante quería decir algo, o no exactamente, no quería decirnos algo, sino quería que lo dijéramos nosotros, a través de los destellos de su azar. ¿Acaso por eso, cuando apareció el libro llamado La supervivencia de las luciérnagas, del extraordinario pensador francés Georges de Huberman, yo estaba favorablemente predispuesto? Por suerte, el texto cumple con la promesa de su título. No solo porque efectivamente habla de luciérnagas y además dice a través de las luciérnagas, sino, y esto es lo que me parece más admirable, porque los textos breves están escritos con la sutileza correcta y para aparecer y desaparecer. Pero en su desaparición, precisamente, queda lo importante. Una luz que no sirve para ver otra cosa, sino para que veamos la luz misma. El libro puede leerse de otras maneras, como es natural, cuando su técnica de composición es la de una constelación que no está fija, que más que puntos traza caminos, pero caminos sin final. El libro puede leerse como un argumento en contra del reino y la gloria del filósofo italiano Giorgio Agamben. Si se lee así, se trata de optar por la apenas luz de las luciérnagas, en tanto brillo de la amistad, del amor, de la imaginación, que siempre regresa de sus exilios, en contra de los reflectores brutales y vigilantes del Estado totalitario, al que, según Didi Huberman, Agamben se resigna. No quiero en esta noche discutir a favor o en contra de estos argumentos, porque este ejercicio de admiración va por otra parte. Lo que admiro y lo que quiero pensar es lo que Didi Huberman hace con los fragmentos. Pierpaolo Pasolini, Walter Benjamin, Avi Warburg, Guy Debord, Laura Waddington son luciérnagas. Aparecen y desaparecen. La luz de un texto, o mejor, de un fragmento, llama y a la vez contesta la de los otros fragmentos. Lo que encuentro en este libro es algo que pasan por alto lo que los numerosos, pero no por ello menos débiles argumentos que proponen los blogs, o peor aún, la telegrafía del tuit como modelos literarios futuros. Si no hay un regreso de los brillos, algo que podamos reconocer y retomar, lo único que tenemos son gritos ególatras, o, como en el ataque inolvidable de Octavio Paz, ocurrencias, pero nunca ideas. Y bueno, esta es la primera etapa del proceso.
Pues lo primero fue recolectar un montón de materiales de desecho tecnológico. Dentro de un celular hay una mosca, casi siempre. Y la mosca viene siendo el motor vibrador de los celulares. Aquí está. Aquí hay una mosca. Este es el motor vibrador del celular, que es un motorcito como de 4 milímetros de diámetro por 9 milímetros de largo y tiene un contrapeso. Entonces este contrapeso es el que le vamos a quitar para ponerle sus alas. Y bueno, esta fue la primera parte del proceso. El orden de las hormigas me revela el universo. ¿Y por qué la estamos siguiendo, maestro? Siempre con tus preguntas, pequeño langostino. ¿Vamos a seguirlas hasta su hormiguero? No, vamos a ver la instantánea de Daniela Tarazona. Yo decidí ser escritora por el enorme deseo de habitar el cuerpo de un personaje. Una huida graciosa. Escribo contra mí misma a veces y cuando releo cosas que siento que van contra mí misma me produce muchísimo temor. Pero es también cuando creo que tengo las cuartillas más contundentes. Es un proceso de mucho padecimiento y un proceso que disfruto enormemente porque me vacío de cosas que me cuestan muchísimo trabajo y con las que me cuesta trabajo vivir y a la vez logro, o quiero lograr dar eso que creo que es pues, lo que me hace humana, ¿no? A mí me gusta compararlo a veces con el trabajo de un actor, ¿no? Sobre todo por este interés que tengo en el personaje y en tomar el cuerpo de otro, ¿no? Y creo que uno presta al personaje una serie como una partitura de emociones y de experiencias propias, y en esa medida, pues el punto de vista a veces es una parte de nuestra biografía, ¿no?
me cuesta tanto sentarme a escribir, me cuesta mucho. Y entonces lo que hago, pues tengo una cosa como medio de can, ¿no? Medio de perro que rodea el escritorio y lo vuelo y entonces abro los libros que estoy usando para esa novela y como que rondo y de repente me siento. Como autora muerdo, sí. Espero siempre morder, además. Me fascinaba leer en la adolescencia, bueno, y antes todavía, El Mago de Oz. Ahora estoy escribiendo una novela en donde el personaje es una heroína que toma muchísimos elementos de los héroes de aventura y se lanza a... Tiene un caballo y, en fin. Entonces, a mí me gustaba mucho ver a Dorothy con estos compañeros y a Dorothy buscando una realidad que no era la que habitaba, ¿no? Era otra realidad por la que había volado en su casa. Pues así es, para mí escribir es eso. A lo mejor sí, mi casa y mi entorno entran en una especie de tornado y me voy a quién sabe dónde, ¿no? Crimen y Castigo es el libro que siempre quiero escribir cuando escribo. No sé, no me salen cosas parecidas, pero siempre estoy pensando en ese libro y en ese personaje, que me parece realmente fabuloso, ¿no? Me fascina sobre todo la sensación de pensar que ese personaje puede de pronto entrar por la puerta, ¿no? De donde estoy, esa cosa tan viva. Me da orgullo y vergüenza mi primera novela, sinceramente. Cuando la escribí, tuve en muchísimos momentos una sensación de un miedo inmenso, porque regresaba y leía lo que había escrito y no podía creer que yo había escrito eso. Y entonces esa sensación como de desdoblamiento era para mí completamente novedosa y me daba muchísimo miedo, ¿no? Y me da quizá esta sensación de vergüenza porque hay en muchísimos momentos una, digamos, podría decir, una transparencia de mis emociones con respecto a muchas cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, en una presentación en Tijuana, que se me acercara un señor a decirme que había leído mi novela El animal sobre la piedra y que estaba realmente impresionado porque a él le habían sucedido cosas muy parecidas. Y es decir, ese contacto con un lector que no conozco y poderle decir a alguien que no conozco algo es lo que me parece absolutamente fascinante, ¿no? 998, 999, 1000 mesetas, maestro. Eso me recuerda a mi maestro Deleuze. En eso estaba pensando, maestro. Los animales han jugado un papel central en el inconsciente colectivo de los humanos. En las cuevas de Altamira, por ejemplo, las representaciones pictóricas de bisontes eran mucho más que simples acuarelas del paisaje cotidiano de los primeros habitantes ibéricos. Representaban una cosmogonía y mostraban ya el afán del hombre por explicarse a sí mismo a través de la representación, o lo que es lo mismo, el hombre comenzaba a encontrar el sentido de la existencia en el arte. Hoy en día, la vida civilizada ha cortado prácticamente de tajo la relación con la fauna salvaje. Solo los animales domesticados tienen acceso al Olimpo autoinvestido de las especies, el de los seres humanos. Y las especies salvajes, sin mencionar a los insectos, arácnidos y otra serie de molestos intrusos de la vida organizada, son un verdadero enemigo del hombre. En nuestra eterna miopía autocomplaciente, dejamos de atisbar la inmensa fascinación que puede emanar de la observación desprendida de dichos seres. Y sin embargo no han pasado desapercibidos para mentes brillantes como la del filósofo francés Gilles Deleuze. Deleuze encuentra en la capacidad que tienen ciertos animales para reducir el mundo a unos cuantos asuntos básicos una lección que serviría de mucho a los seres humanos. Todo animal tiene un mundo y hay muchos seres humanos que no tienen un mundo propio, que viven en el mundo de todos los demás, dice el pensador galo en su famosa serie de grabaciones televisivas L'Abécédaire. Y después expone con la claridad que lo caracteriza el caso de la garrapata, que entre todo el inagotable cúmulo de estímulos naturales se centra solo en tres: la luz, el olor y el tacto. El tiempo y el espacio para Deleuze son fenómenos supeditados a la conciencia y a la experiencia. La creación de un territorio es central para poder elaborar a partir de un determinado tiempo y espacio un mundo propio. No hay, quizá, muestras más contundentes de esto que en la minúscula vida de los insectos.
Y así como Deleuze pensaba que el ladrido del perro es la gran vergüenza del reino animal, encuentra en la capacidad que tienen los insectos para construir un territorio y generar un mundo propio el nacimiento del arte. Aguanta, pequeño langostino. No puedo más, me está matando la comezón, maestro. Esa pulga es tu maestra en este momento. Sigamos con Estrella. ¿Puedo pedir un deseo, maestro? No. Vamos a un corte y después regresamos con Alberto Estrella. Entre vista, entre vista, hinojosa, hinojosa, entrevista con Hinojosa. Pancho, mi impresión de la escritura para niños es que hay que hacer lo mismo pero con menos herramientas, es decir, se reduce el vocabulario que puede uno utilizar, se reduce la complejidad gramatical a la que puede uno recurrir y, digamos, tiene que haber un esfuerzo por expresar cosas extremadamente complejas en palabras muy sencillas. ¿Cómo se aprende a escribir para niños? Bueno, me dedico mucho a dar también talleres para escritores de libros para niños y, por supuesto, doy algunas cuantas herramientas, pero llegar justamente a la sencillez es difícil. Es la dificultad de la sencillez. Escribir con sujeto, verbo y complemento, se piensa que eso no es escribir literatura. O sea, ¿es mejor leer a Hemingway que leer a Fitzgerald para escribir para niños, digamos? Yo creo que sí. Y vaya, llegar a esa complejidad de la sencillez es quizá lo que más les cuesta a
quienes quieren dedicarse a escribir libros para niños. ¿Cómo aprendiste tú? ¿Haciendo? Haciendo, y así ¿Eras un como... lector de literatura infantil ya siendo adulto? ¿Seguías haciéndolo o no? Yo empecé a leer muy tarde, empecé a leer a los 16 años. Y con el paso del tiempo, pues dije, ¿y por qué no escribir? ¿Había libros para niños en esa biblioteca? No. O sea, prácticamente. no había sido un lector de libros para No. niños antes de empezar a escribirlos. ¿Y después te volviste un lector de libros Un para lector, niños? por supuesto, y he recuperado pues, mucho. Y he descubierto además cosas realmente maravillosas en este tipo de literatura que puede ser muy despreciada por el medio. Dicen, ay, eso es para niños, y lo consideran como si fuera un libro para niños y no literatura para niños. Y he visto que si existe ese germen literario en un cuento para niños, lo puede leer también un adulto. Y mi principal experiencia creo que tiene que ver con La peor señora del mundo. Es un libro que tiene casi 20 años de publicado. Al principio fue prohibido en las escuelas, mal visto, y con el paso del tiempo ya lo empezaron a leer más los propios adultos. El año pasado se presentó una edición conmemorativa a todo color, y los asistentes a la presentación eran adultos. ¿Tus libros para adultos han tenido que pagar derecho de piso por tus libros para niños? Yo creo que no. No lo siento así. ¿Y cómo has logrado, digamos, tener un prestigio literario sólido a pesar de escribir literatura infantil también que están mal vista? Mira, bueno, el caso de la literatura infantil creo tener, digamos, como un sector de lectores amplio. Absolutamente. No hay, ¿no? No sé lo mismo en el caso de lo que escribo para adultos. En primer lugar, porque lo que más escribo es cuento, y el cuento no es un género muy leído. Segundo, creo que los cuentos que escribo tienen una cierta exigencia al lector, lo que los convierte en algo más de club. Y me he encontrado más... Pero son muy bien tratados por la crítica. Son bien tratados por la Nadie te crítica. hace feos por escribir también literatura infantil. No, absolutamente nadie. Y además, porque finalmente todos terminan teniendo algún hijo, o un sobrino, o un nieto, que leyeron estos libros y de pronto reconocen que hay algo ahí. Yo decía que tenía esa teoría de que finalmente quienes nos dedicamos a escribir estos libros para niños, estamos también formando lectores, que son precisamente quienes van a leer esta otra literatura. Yo quisiera terminar hablando justamente del lector, y es que me parece que en tu caso sería casi ocioso preguntarte si piensas en el lector o no cuando escribes, porque anticipo la respuesta, anticipo que la respuesta es sí. Es decir, concebir la literatura en términos de literatura para adultos, para niños, para jóvenes, implica necesariamente pensar en el lector siempre. ¿Es bueno para un escritor pensar en el lector? ¿No es una limitación pensar en el lector? ¿No le impide escribir lo que él quisiera? Yo escribo quizá para ciertos lectores que siempre me han estado como mirando cerca de mí a través de distintos objetos, de libros, y que me están exigiendo cierta calidad. Muchos cuentos los he terminado y han terminado en el bote de la basura, porque siento que esos ojos que me están mirando me están diciendo que no lo es, ¿no? Que eso no funciona. Pero sí tengo una perspectiva de un lector que existe real. No es así el sector más amplio, son unos cuantos lectores a los que sí me interesa llegar. ¿Cómo es tu lector? Es un lector que juega, que sabe jugar. Creo que es así como el ingrediente más importante, ¿no? Eso sucede mucho con los niños. El juego no solamente como un tema dentro de cualquier tipo de género literario, sino el juego como interacción con ese lector, ¿no? ¿Y no te gustaría jugar solo? Yo creo que mucho parte del juego solo y después con el trabajo se empieza a transformar en algo compartido. Es decir, tú escribes lo que escribes y luego le buscas un lector. No te has, digamos, limitado en escribir cosas que quieras porque crees que no van a encontrar un lector. No, empiezo a escribir para mí mismo. Y ese principio se convierte después, ese germen, digamos, se convierte después en algo que ya tiene una posibilidad de salir, que ya se sale de mí mismo, ¿no? Uno de los últimos libros que publiqué se llama Poesía eras tú, y surgió porque un día, por ocioso, que de ahí surgen mucho esos gérmenes literarios, estaba haciendo una carta poder y decidí transformarla en una carta de amor, pero también siendo carta poder y dividida en versos. Y fue un juego, fue un simple juego en el que me divertí, además realmente me divertí mucho haciéndolo, pero no se había quedado más que en un juego. Lo presenté en algún momento en un festival literario. Como tenía muy poco tiempo para leer, pensé que era lo idóneo. Lo leí y al ver reacciones de distintos colegas y de amigos,
al llegar a mi casa dije, ¿y quién es ella? ¿A quién va dirigido ese poema? Y me creé otro personaje. Y eso surgió de un juego personal y terminó siendo algo en el que yo ya consideraba que había otros lectores con los que iba a incidir muy pertinentemente, ¿no? Pasito tum tum, pieza final. Pasito tum tum, pieza final. Las moscas, pieza final. Bueno, esta es la segunda etapa del proceso y vamos a modificar el motor para poder hacer la mosca. Entonces conseguí alambre para embobinar y con esto vamos a alimentar la mosca. De hecho, esta especie se llama elíptero embobinado. Ya queda fijo los cables para poderlo alimentar y tenemos que quitarle el contrapeso, que es el que hace que vibre, y sustituirlo por una mica. Lo que hice fue diseñar el ala de la mosca y en la compu, y después imprimirla en una mica y recortarla. Luego hay que darle el efecto para que pueda volar. Y este efecto es hacer unos dobleces en la hélice para que tenga el ángulo que sea más aerodinámico. Y bueno, con una broca muy delgadita lo que hago es hacer una perforación en el acetato. Por eso se llama elíptero embobinado, porque el motor lleva pues, un embobinado, y elíptero es porque el tipo de alas son con la función de una hélice. Con una gota de silicón fijamos las alas. Entonces este es el regulador de voltaje que hace que la energía sea estable, y esta es la plaquita que construí que se llama controlador de moscas. Y bueno, básicamente tiene un potenciómetro con el que yo puedo regular la energía que pasa a través de la mosca y así controlar el vuelo. Y en cuanto termino de soldar esto, la mosca cobra vida. Todavía está muy nerviosa. A ver. La mosca ya está lista. Una joven paciente soñó, en un momento decisivo de su tratamiento, que le regalaban un escarabajo de oro. Mientras me contaba el sueño, yo estaba sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repente, oí detrás de mí un ruido como si algo golpeara suavemente la ventana. Me di media vuelta y vi fuera un insecto volador que chocaba contra la ventana. Abrí la ventana y lo cacé al vuelo. Era la analogía más próxima a un escarabajo de oro que pueda darse en nuestras latitudes, a saber, un escarabeido, crisomélido, la Cetonia aurata, la Cetonia común, que al parecer, en contra de sus costumbres habituales, se vio en la necesidad de entrar en una habitación oscura precisamente en ese momento.
Tengo que decir que no me había ocurrido nada semejante ni antes ni después de aquello, y que el sueño de aquella paciente sigue siendo un caso único en mi experiencia. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. Soy José Antonio Valdés, soy investigador fílmico desde hace más de 14 años, colaboro en la Cineteca Nacional como jefe de información y soy docente en diferentes instituciones educativas. Les voy a hablar de Lolita, de Vladimir Nabokov, que es mi libro favorito. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. En primer lugar, fue de las primeras veces que yo pude realmente comparar una novela con una adaptación cinematográfica, que bueno, en mi labor es algo esencial. Era sencillamente por la mañana, cuando estaba derecha con su 1,48 m de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Uno de los temas que más me gusta cuando me lo topo en una película es el retrato de una obsesión. Era Dolly en la escuela, era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos fue siempre Lolita. Y por otro lado, el tema también de la pérdida de la inocencia me atrae mucho, porque creo que de repente hay momentos en tu vida en los cuales por alguna razón del destino se te roba o se te va una etapa de tu vida que perdiste porque ya no hay manera de recuperarla. Hay muchachas entre los 9 y los 14 años de edad que revelan su verdadera naturaleza, que no es la humana, sino la de las ninfas. Propongo designar esas criaturas escogidas con el nombre de ninfulas. Para mí no es una novela erótica, es una novela de un obsesivo que te está contando su obsesión a través de esta fantasía, a través de este delirio por esta niña y de repente pues el mundo se le acaba viniendo encima y entramos a la dolorosa realidad. Pero ahí está, sin que nadie, ni siquiera ella, sea consciente de su fantástico poder. Esos amores que no se dan o que son tan frustrados y tan frustrantes son de los que más te acuerdas también en la vida real. Me conmueve mucho esta parte de un personaje que tiene la capacidad de decirte lo que está haciendo y al mismo tiempo criticarse y al mismo tiempo reflexionar, la forma como piensa Humbert de lo que hizo con Lolita. Reafirmo mi condición como obsesivo. Me gusta contar mis obsesiones, entonces en eso siento que me parezco mucho a Humbert y también, bueno, me encuentro muy atractiva esta mezcla de inocencia y sensualidad de la que habla la novela. Es un libro que desde luego me gustaría mucho haber escrito y haber filmado también. ¿Qué lees, mi pequeño langostino? Maestro, estoy leyendo un breve pero esencial libro de ensayo de David Foster Wallace, el escritor norteamericano, que es el resultado de una conferencia que dictó ante alumnos del Kenyon College, alumnos de arte, que se estaban graduando. Y el título del libro emana de esa pequeña fábula que es tan conocida. Van 2 pececillos nadando en el mar y uno le dice al otro: ¿qué tal, compañero? ¿Cómo está el agua? El pececillo al que le hacen esa pregunta continúa su marcha profundamente consternado porque nunca había pensado en el agua, a pesar de que es el elemento esencial para los peces. A partir de este pequeño relato, David Foster Wallace les pregunta a los alumnos cuál es el valor esencial de la educación universitaria que han recibido. Y David Foster Wallace dice, bueno, nos dicen comúnmente que lo que aprendemos en la universidad, más que datos inútiles, lo que aprendemos es a pensar, ¿no? Lo que dice David Foster Wallace es que cuando él era estudiante y le decían este tipo de cosas, él se enojaba porque decía, bueno, el hecho simplemente de ser un estudiante universitario de alguna manera implica que ya sabes pensar. Él dice, no te enseñan a pensar, te enseñan a elegir en qué pensar. Y entonces le dice a los graduados que el factor clave de la educación universitaria estriba en poder hacer un espacio en el pensamiento para los asuntos que realmente son los importantes y que los asuntos realmente importantes
son precisamente los asuntos cotidianos de la vida, ¿no? Como el agua para los peces. Y es una especie de manual para desprenderse del tedio que implica la vida organizada en los Estados Unidos, ¿no? Empieza, por ejemplo, de repente a hacer relatos de, bueno, a ver, seguramente ustedes se sentirán identificados con esto que les voy a contar. Trabajas 10 horas algún día entre semana, cualquiera. Lo único que quieres es llegar a tu casa, pero llegas a tu casa y no hay comida y tienes que ir al súper. Y el súper está lleno de gente porque es la única hora a la que la gente que trabaja puede ir al súper. Y tienes que librar una batalla a codazos contra los hombres que están infestando sus carritos de cosas. Esa experiencia, que puede ser lo más anodina, aburrida y exasperante del universo, la puedes llevar a cabo casi de manera sistemática si tú decides en tu cabeza llevar una especie de viaje paralelo en el que ocupas tu pensamiento para otros asuntos. Así y no estar transfiriendo tu energía mental en la frustración derivada de la existencia cotidiana. Es muy curioso cómo estos ejercicios nos han conectado, mi pequeño langostino, porque yo traigo este libro que me da muchas vueltas, que se llama La promesa de la felicidad, The Promise of Happiness, que de lo que se trata es de cómo no solo hay una promesa de la felicidad que se reitera todo el tiempo, sino hay una obligación de ser feliz y de pensar en la felicidad de los otros, incluso el otro. Queremos saber si una plantita está feliz, si hemos hecho feliz a nuestro perrito o a nuestro gatito. Y esto es una de las causas mayores de infelicidad en el mundo actual. Ahora, creo que desde Aristóteles nadie había pensado con esta seriedad la felicidad. O sea, la felicidad había dejado de ser un tema serio, había sido algo que flotaba en el ambiente, justamente había sido una de esas aguas en las que nadamos en la vida cotidiana. Y Sara Ahmed, esta profesora de University of London, lo que hace es pensar muy infelizmente, pero con mucho rigor, sobre la felicidad. La felicidad o la infelicidad. ¿Quiénes pueden ser felices? ¿Quiénes pueden ser infelices? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con las feministas? ¿Cuál es la relación entre ética y felicidad? ¿Cómo pensamos la felicidad de los otros? Y esto nos afecta. Entonces, lo que tenemos es esta promesa permanentemente prometida y nunca cumplida de la felicidad. Maestro. Cuando hay bichos, ahí viene la plaga. Las moscas de Miguel Hernández. El final del recorrido, Las moscas de Gilberto Esparza. Esta es mi interpretación del texto de Miguel Hernández. Espero que esta emisión del letrero les haya dejado un agradable zumbido en los oídos. Espero que esta emisión del letrero no los haya dejado demasiado mosqueados. En mi caso, como puede verse, ya no tengo mucho remedio. Muy buenas noches.